pero no habíamos arrancado con la teoría. Ahora sí, empezamos entonces esta unidad, la antepenúltima unidad, ya no nos queda nada, mañana nos va a quedar al bordecito de terminar porque es cortita, no por eso es fácil, pero es cortita, y ya entre la semana que viene y la otra terminamos las otras 2 unidades que quedan. Así que a ponerle pilas, como le decía, hasta esta última parte de contenido teórico. Vamos a empezar este sistema excretor hablando de 2 variables importantes que tienen que ver con la excreción de sustancias, y si bien cuando yo hablo del sistema excretor en nosotros es como que el protagonista del sistema excretor es el riñón, o sea, el sistema urinario, sepan que la excreción de sustancias no depende únicamente del sistema urinario, porque hasta el mismo sistema respiratorio es un sistema excretor, porque excreta dióxido de carbono, que es un desecho de los que más se produce en el cuerpo. Y no solo eso, sino que las sustancias que yo desecho hacia el exterior van acompañadas la mayoría de las veces con agua, porque el agua es el medio en el cual se disuelve. Entonces, también los sistemas de excreción son muy importantes para controlar el balance hídrico. Cuando nosotros expiramos, al sacar el dióxido de carbono, también sacamos aire húmedo y perdemos agua. Cuando liberamos por las glándulas sudorípadas determinadas sales, también liberamos agua, aunque ya sabemos que también es un mecanismo de enfriamiento del cuerpo. Entonces, el balance hídrico y el equilibrio osmótico son 2 variables muy importantes a controlar en los sistemas excretores. Y el protagonista en este es el sistema renal, o sea, el urinario, pero no es el único. Comencemos entonces con los compartimientos hídricos del organismo, o sea, cómo está dividido el agua para que ese agua sirva como arrastre para liberar las sustancias tóxicas. Si bien todos los seres vivos tienen una distribución en su anatomía corporal distinta, ponemos como ejemplo el ser humano, y sí sabemos que la mayoría de los seres vivos tienen en realidad más o menos del 65 al 70% de su peso corporal, que es agua. Entonces, el agua es muy importante para mantener el equilibrio hídrico, el equilibrio osmótico, y también va a ser importante para la excreción de sustancias. ¿Dónde está ese agua en el organismo? Está distribuida en un gran porcentaje, las 2/3 partes, dentro de las células. Las células tienen una matriz acuosa, que es el citoplasma, que ya conocemos, y que tienen que mantener internamente esa matriz acuosa porque la mayoría de nuestras enzimas, que son los catalizadores biológicos de todas las reacciones que ocurren en el organismo, funcionan en una matriz acuosa. Entonces, yo necesito un compartimiento intracelular que esté cargado de agua para que sirva para la mayoría de esas enzimas. De hecho, la mayoría de estas enzimas son enzimas hidrolíticas, que actúan en medios acuosos. ¿Dónde está la otra 1/3 parte de agua? Fuera de las células, por eso es extracelular, en la cual el 28% más o menos está dividido en el intersticio, que es el espacio entre la célula y el sistema vascular, o sea, sería lo que nosotros conocemos como matriz extracelular, y más o menos el 7% dentro de los vasos, o sea, el compartimiento vascular. Si ustedes recuerdan, en circulatorio les decía que la sangre más o menos ocupaba el 8% del peso corporal. Acá me dice el 7%. Como siempre, hay parámetros que por ahí, de acuerdo al capítulo de Curtis, quien lo escribió, puede variar, igual que esto en la unidad 1 les dice que el peso corporal en agua es del 65%, no del 70%. Entonces, siempre tomo márgenes o veo de qué manera me están haciendo o me están encarando la pregunta para yo considerar un parámetro o no. O sea, no voy a considerar como error que me hablen de un compartimiento vascular como el 7% del peso y en otro el 8%, porque es bibliografía que está en 2 unidades distintas, pero está dentro de la bibliografía que ustedes tienen que estudiar. Entonces, cuando yo excreto sustancias, sigo esta vía que de un lado recorren los nutrientes y los desechos hacen la vía contraria. O sea, los nutrientes que llegan a nuestro sistema digestivo se absorben en el intestino principalmente y van a parar a la sangre. ¿Y qué pasa desde la sangre? Y desde la sangre llego al intersticio y del intersticio llego a las células. Entonces los desechos, ¿qué hacen? La vía opuesta. Desde la célula liberan al intersticio, desde el intersticio liberan a la sangre, y en la sangre los órganos excretores van a procesar o limpiar esta sangre para sacar las sustancias que no les sirven
y liberarlas hacia el exterior. Esto es realmente el proceso de excreción. La verdad es que, si ustedes se fijan en el sistema digestivo, me dice que una de las funciones del sistema digestivo es excretar, pero en realidad nunca llega a excretar el sistema digestivo, solo elimina como heces lo que quedó dentro de este, digamos, intestino grueso, que nunca se pudo absorber y se libera hacia el exterior. Pero ¿por qué aparece el concepto de excretar? Y bueno, porque de alguna manera hay sí una excreción de algunos desechos que sí se producen metabólicamente y van a parar ahí. Como por ejemplo hemos visto el metabolismo del hemo, porque la bilirrubina se termina conjugando y se termina liberando como estercobilina en las heces. Y en realidad eso sí estuvo adentro del cuerpo, porque es producto de degradación de los glóbulos rojos. Pero salvo esa excepción, todos los otros desechos se terminan liberando hacia la sangre y son liberados o eliminados por los sistemas excretores. El mismo dióxido de carbono también es liberado a la sangre, pero como ya vimos en la unidad anterior, es el pulmón el que libera, por una diferencia de concentración, ese exceso de dióxido de carbono. Pero también vimos en el equilibrio ácido-base, que fue el último tema que vimos de la unidad anterior, que en realidad el dióxido de carbono también participa en su equilibrio ácido-base en la producción de protones y de bicarbonato. Y los protones y bicarbonato se excretan por el riñón. Entonces, ojo, porque el mismo desecho que es el dióxido de carbono, como gas, lo voy a liberar hacia el exterior por el respiratorio, pero todos los otros compuestos que se produzcan, como el amoníaco que se termina transformando en urea y todos los otros desechos nitrogenados, terminan formando parte de la sangre y son purificados por el sistema excretor o el sistema urinario en el caso de nosotros. Bien, pero como les dije, además de esta regulación hídrica que también vamos a ir viendo un recorrido en en la evolución de distintos organismos, también es importante la regulación osmótica, o sea, la regulación de las sustancias que son osmóticamente activas, de las cuales los iones son los principales, pero también hay compuestos orgánicos que también forman parte de esta presión osmótica. Este concepto nosotros ya lo vimos en permeabilidad celular. Cuando yo hablo de osmolaridad, es la capacidad que generan los mismos solutos osmóticamente activos, o sea, nutrientes orgánicos e inorgánicos también, de producir una presión osmótica o presión oncótica que va a limitar el movimiento de agua a través de la membrana. Entonces, si yo tengo una cierta concentración de iones dentro de la célula, en el intersticio, dentro del compartimiento vascular, este pasaje que hablábamos de agua se mantiene en un equilibrio gracias a los solutos osmóticamente activos. Y no son los mismos de un lado que del otro. Porque, por ejemplo, nosotros habíamos visto que el potasio es muy abundante dentro de las células. En cambio, el sodio es muy abundante fuera. Entonces, hay un equilibrio osmótico de esos nutrientes para retener también agua adentro o afuera. Porque el agua viaja por ósmosis. Entonces, siempre se va a mover de un medio hacia el otro y siempre va a mantener el equilibrio para que tratar de que todos sean isotónicos. Si yo meto por determinado factor más agua en relación a los iones que son osmóticamente activos dentro de la sangre, y bueno, ese agua va a terminar viajando al intersticio y del intersticio a las células. ¿Quién se lo va a permitir? Y los iones y los nutrientes orgánicos que son osmóticamente activos. ¿Qué pasa si yo pierdo el equilibrio osmótico? También pierdo el equilibrio hídrico. Por eso si yo meto, por ejemplo, sustancias que me aumentan la presión sanguínea, puedo extravasar líquido hacia el intersticio y generar un edema, porque no mantuve en equilibrio la presión osmótica, entonces obviamente se pierde también el equilibrio hídrico. Todo como lo vimos en permeabilidad celular. Si no se acuerdan estos conceptos, yo les recomiendo que vuelvan a ver los videitos que vimos de comparación de presión osmótica e hídrica, cuando vimos la comparación de medios hipotónicos, hipertónicos e isotónicos, porque es fundamental este repaso para entender en realidad este concepto de excretor, porque todo se basa en el pasaje de sustancias de acuerdo, obviamente, a la osmolaridad que hay en cada uno de los medios y, obviamente, qué es lo que limita que pase una sustancia de un lado a otro. ¿Por qué? Porque yo por ahí necesito intencionalmente mover una sustancia de un lado a otro. Entonces lo hago a través de un transporte activo. Pero tengo que tener en cuenta que si yo pierdo la presión osmótica de un lado con respecto al otro, el agua
lo va a acompañar. Los organismos tienden a regular esta osmolaridad dependiendo del tipo de organismo del cual se trate y la forma de supervivencia que tengan para mantener su homeostasis. En el medio existen distintos tipos de organismos, los cuales algunos son osmorreguladores estrictos, como somos nosotros, que siempre mantenemos constante la osmolaridad sanguínea. Entonces, por eso hay un valor de glucemia que se tiene que mantener estable, un valor de calcemia, de calemia, de natremia, bueno, un montón de parámetros que nosotros hemos visto. ¿Por qué se activan un montón de mecanismos si yo pierdo el equilibrio de los protones, como vimos en la unidad pasada, o sea, del pH? ¿Por qué activo mecanismos como estimular glándulas paratiroideas o tiroideas si pierdo el nivel de calcemia? ¿Por qué se activa el páncreas u otros órganos que regulan la glucemia si yo pierdo el equilibrio? Porque somos osmorreguladores estrictos. Para mantener nuestra homeostasis necesitamos un equilibrio osmótico de la misma forma que necesitamos un equilibrio térmico, un equilibrio hídrico. Por eso acuérdense que también nosotros en regulación térmica vimos que habían termorreguladores y termoconformadores. Nosotros éramos termorreguladores y encima homeotermos. Todo nuestro cuerpo coordina para que toda la temperatura de nuestro cuerpo vaya hacia el mismo punto. Con la osmolaridad pasa lo mismo. Sin embargo, existen especies de seres vivos que son osmorreguladores limitados o parciales. Significa que regulan su osmolaridad, pero en ciertos intervalos. Si se pierde un intervalo en el cual pueden controlar, ya el ambiente desequilibra tanto su capacidad de regularlo que empiezan a acompañar la variación de la osmolaridad con respecto al medio. Y por último, el osmoconformador, que es aquel que tiene una osmolaridad interna muy similar al ambiente. Entonces, si gráficamente podemos ver estas condiciones, vemos que un osmorregulador estricto como nosotros, por más de que la osmolaridad del medio cambie, la osmolaridad sanguínea siempre es la misma. Ejecuto todos los mecanismos posibles para que sea la misma. No me importa si yo como un exceso de glucosa, me mandé toda una tarta de azúcar, cargada de azúcar y chocolate, y va a parar todo a mi sistema circulatorio. Yo ejecuto un montón de mecanismos para mantener mi glucemia. Osmorregulador estricto. Mantengo la glucemia en ciertos parámetros, aunque el medio, que sería lo que yo estoy consumiendo del exterior, haya variado. Pero voy a encontrarme, como dijimos recién, osmoconformadores, que sería esta línea que se ve acá como medio marrón, que es cercana a la línea, o paralela por lo menos, a la línea media, en donde hay una igualdad osmolar interna y externa, en donde si varía la concentración del medio, varía la osmolaridad de esa especie. Y el osmorregulador limitado, como dijimos, a veces puede mantener una osmolaridad en equilibrio en determinadas variaciones del medio, pero si ya el medio varía mucho más, fíjense que ya la gráfica empieza a parecer al del osmoconformador. Era como también en la regulación térmica, vieron que habían algunos que como no eran, regulaban como una parte y no todo en el organismo, o sea, no todos los baches de margen térmico, entonces algunas partes del cuerpo controlaban la temperatura, pero otras no. Bueno, en esto pasa lo mismo. No nos vamos a meter en detalles ni en pormenores de cada uno de los demás, digamos, osmoconformadores, osmorreguladores limitados, solo necesitan saber la gráfica comparativa y obviamente entender por qué nosotros somos osmorreguladores estrictos. Bien, veamos ahora la evolución que hay en los sistemas excretores. La evolución en los sistemas excretores significa cómo ha ido cambiando a lo largo de los distintos seres vivos la capacidad de regular los desechos y cómo lo liberan hacia el exterior. La mayoría de las especies, ni siquiera animales nada más, sino todos, tratan de mantener por mecanismos activos y pasivos la liberación de sustancias o la absorción de sustancias desde el medio. Entonces, una bacteria, por ejemplo, va a controlar, digamos, la cantidad de agua, la cantidad de sodio, la cantidad de glucosa que tiene con respecto directamente al medio. Entonces, siempre va a ser un osmoconformador, porque si se pierde el equilibrio hídrico del medio, la bacteria le mete un montón de agua, pierde la regulación interna y chao. O sea, no tiene forma, no tiene mecanismo específico para controlarlo.
El primer mecanismo, si se quiere, que empezó a aparecer como un poco más sofisticado a lo largo de la evolución de los seres vivos, es la vacuola contráctil que aparecía dentro de los ciliados de agua dulce, donde tenían el ejemplo del paramesio, que el paramesio de género Paramecium, y vimos un ejemplo, Paramecium caudatum, que lo vimos en protista, y lo vimos también en la unidad de célula y en la unidad de permeabilidad, porque es como un protista muy raro, porque tiene un mecanismo bastante sofisticado en mantener su equilibrio hídrico, vive en un medio hipotónico con respecto a él y siempre se le mete agua de más. Y no logró comparar, digamos, su parámetro de equilibrio interno con el del medio, sino que tiene que hacer algo para igualarlo. Ese algo es expulsar todo el tiempo el exceso de agua. ¿Y cómo lo hace? A través de una vacuola pulsátil o contráctil, con gasto de energía. O sea, que es el primer organismo que tiene un mecanismo específico que con gasto de energía puede tratar de controlar su osmolaridad y que sea distinta a la del medio que lo rodea. Ya en los animales, en la mayoría de los invertebrados y también en los vertebrados, aparecen ya órganos excretores, que se encargan, a través de este mecanismo, también activo, de liberar el desecho de sustancias y poder mantener el equilibrio hídrico en su cuerpo. Por ejemplo, nosotros habíamos visto estos gusanitos planos, que son los platelmintos, que tenían estas células flamígeras o células en llama o en flama, que se reúnen en un tubo excretor formando un poro que se llama nefridioporo, que libera sustancias desechos hacia el exterior. Entonces el gusanito está todo completo de poros que van hacia el exterior. Antes del platelminto, ¿qué pasa? Y los animales que están antes no tienen un mecanismo específico. Entonces, una esponja, un nidario como un pólipo, una medusa, no tienen un mecanismo específico. Entonces, ¿qué hacen? Y liberan la cantidad de agua o de sustancias con respecto al equilibrio del medio. No tienen otra opción. En cambio, a partir del platelminto, fíjense, animales también acelomados, bastante poco evolucionados, pero aparecen como este mecanismo específico. Y de ahí en adelante, cada vez van evolucionando más los sistemas de excreción. Si ustedes recuerdan, en Animalia habíamos dicho que veíamos a los platelmintos y a los nematodos, y después aparece el grupo de celomados protostomados, que supuestamente la facultad les dice, no, los protostomados no los tienen que estudiar, pero nosotros les dimos por las dudas el esquemita general de toda la evolución de los animales, para que ustedes entiendan en qué orden están los anélidos, o los moluscos, o los artrópodos, porque por más de que no los hayamos estudiado en Animalia, se han dado cuenta que en todas las unidades que hemos visto de biología humana, hacemos un arrastre evolutivo de cada uno de los sistemas de órganos por cada uno de ellos. Y aparecen otras dos evoluciones de este sistema excretor antes de meternos en los vertebrados. En este también. Y esto es lo que pasa con anélidos, que son las lombrices de tierra, los moluscos, y los insectos o arácnidos que están dentro del grupo de los artrópodos. Entonces vemos saltos evolutivos específicos en donde aparecen estructuras específicas para la excreción. Platelminto, entonces, el protonefridio, que esto sí lo vimos. O sea, lo vimos, digo, en Animalia también. Un tubito que vierte todo el contenido de las células flamígeras y, como vimos recién en el dibujo, se vierte en un nefridiosporo y libera hacia ahí los desechos hacia el exterior. ¿Qué pasa en un gusano redondo? Porque acá en esta unidad no sale. Después de los platelmintos, acuérdense que estaban los nemátodos. Los nemátodos eran todas las lombrices intestinales, las que causaban, como todas, parasitosis intestinales, incluso el oxiuris, que era el parásito de los niños. Y les decía que no había un sistema excretor específico, pero que algunos tenían un retene, que era como una glándula rectal, en donde juntaban como todo el contenido desechos hacia el intestino. Pero es como que hace un salto evolutivo y no tiene un órgano específico, por eso acá no figura, ¿sí? Como un órgano específico, pero acuérdense que esa era la forma de excreción. Y cuando ya nos metemos en los protostomados, dentro de los celomados, los anélidos y los moluscos tienen una forma de excreción que se llama metanefridio. El metanefridio es un túbulo abierto, pero que se abren dos segmentos hacia los distintos segmentos del cuerpo, de las metámeras del cuerpo, y cada uno de ellos se vierte hacia el exterior por un nefridiosporo, pero ya está
localizado como 2 de estos tubitos por segmento, como ven acá, ¿sí? O sea, acá veo el tubo de todo este pliegue que se va acá, es como el segmento. ¿Vieron como la lombriz de tierra, que tiene como el cuerpo dividido en segmentitos, cosa que el nematodo no tenía? Entonces, en cada segmento hay como uno de estos tubitos que reúne a cada uno de los metanefridos y va con un tubo hacia el exterior. No es como esto, que son células que vierten en un tubito, sino que acá son grupos de células que van hacia un tubito interno que es el metanefridio, se colecta todo eso en un túbulo colector y ese nefridosporo va. Es como que voy aumentando cada vez más la especificidad del tipo de sistema excretor que tengo. En el caso de los artrópodos, que serían los insectos y los arácnidos, hay tubos ciegos como evaginaciones del mismo intestino, o sea que todos los desechos van a parar hacia el intestino, que secretan sustancias hacia el mismo intestino y son liberadas por las heces. Miren en el esquemita cómo se visualiza. ¿Ven? Todo esto es como el intestino, ¿sí? O parte del intestino. Entonces, el conjunto de células o túbulos de Malpighi sale como evaginaciones. Y saco los desechos hacia el intestino posterior, directamente incorporándolo a las heces. En forma de ácido úrico. Ahora vamos a ver la evolución de los tipos de compuestos nitrogenados que liberan distintos tipos de animales. En el caso de los insectos y arácnidos, lo liberan como ácido úrico. Entonces, desde una parte misma del intestino, salen los túbulos de Malpighi para liberar, digamos, para excretar hacia el contenido interno del intestino y después se vierten en ese intestino posterior. Pasa en distintos segmentos, no es que hay un solo tubo de Malpighi. ¿Y qué pasa en los vertebrados? Aparece un órgano excretor específico, que es el riñón. No es el mismo riñón en todos, o sea, no aparece un riñón con la misma evolución en un anfibio que en un mamífero, pero ojo, que la forma o el conducto de excreción exterior varía incluso dentro de los mismos grupos de vertebrados, dentro de distintas especies y hasta dentro de los sexos de la misma especie. Fíjense, a ver, el riñón es el mismo, pero el riñón sigue todo un conducto después colector de desechos que se vierte en un tubo final. Ese tubo final en nosotros, por ejemplo, se llama uretra. Y esa uretra no está dispuesta igual en nosotros que en un ave, porque el ave tiene una uretra que en realidad se termina virtiendo, ni se la llama uretra, porque el conducto excretor del riñón va a parar al intestino, y el único agujero de excreción en el ave se llama cloaca. Y en la cloaca va a parar el conducto excretor del riñón que tiene el ácido úrico, el conducto excretor del órgano reproductivo que tiene las gametas femeninas y masculinas, y todos los desechos del intestino. Entonces, por el mismo agujero, el ave saca la materia fecal, la orina, porque no es orina, porque está en estado sólido, son cristales de ácido úrico, y las gametas sexuales. En cambio, en nosotros, en los mamíferos, hay una división de compartimientos. Hay una división del sistema digestivo y del sistema excretor que va por separado. Y el poro, o sea, exterior del sistema digestivo, que es el ano, está aparte de la uretra. Pero, por eso les digo, diferencias de sexo dentro de la misma especie, el macho de los mamíferos tiene una uretra, un conducto excretor que se unifica con el aparato reproductor. Entonces el órgano copulador, que es el pene, tiene por dentro la uretra que libera las gametas sexuales y que libera también la orina. En cambio en las hembras no pasa lo mismo. En las hembras hay 3 conductos separados. El ano por un lado, la uretra por el otro y la vagina que sirve como órgano copulador y obviamente receptor del pene de las gametas y en donde se comunica obviamente con las gametas femeninas para dar el canal de parto. Son 3 orificios distintos, completamente. Entonces, ojo que la última parte excretora puede diferir, pero sí tenemos en común que ya hay un riñón preformado desde todos los vertebrados, desde los peces menos evolucionados hasta los mamíferos. Bien, ¿cómo manejamos con estos sistemas de excreción, el balance hídrico en las distintas formas de vida? Nos vamos a focalizar ahora más en los vertebrados y cómo hacen para mantener el balance hídrico los distintos vertebrados. Primero tengo una diferencia importante entre el medio acuático y el medio terrestre.
Si bien hay algunos anfibios y reptiles que viven como en la transición, la verdad es que los peces son como los propios habitantes del medio acuático. Entonces, los ejemplos que les pone Curtis acá, de agua dulce y agua salada, son la mayoría peces. El agua salada y el agua dulce presenta dos situaciones muy distintas para mantener ese balance hídrico. ¿Por qué? Porque el pez tiene un equilibrio osmótico interno en el cual, viviendo en agua dulce, su medio es hipotónico con respecto al interior de su cuerpo, y generalmente un pez viviendo en agua salada tiene un medio hipertónico con respecto al mismo. Entonces, de alguna manera tienen que resolver este conflicto. O sea, de alguna forma tienen que mantener el equilibrio hídrico y el equilibrio osmótico. El pez de agua dulce tiene el problema al vivir en un medio hipotónico que el agua siempre tiende a entrar al interior de las células de su cuerpo y diluir sus contenidos. Entonces, de esta manera, si yo diluyo los contenidos, no puedo cumplir con las funciones metabólicas. El sistema excretor, ¿qué tiene que hacer? Tratar de liberar el exceso de agua sin disolver el equilibrio osmótico. Una de las soluciones más importantes es liberar orinas hipotónicas abundantes. Si se fijan en la imagen que esquematiza un pez de agua dulce, vemos que obviamente el pez boquea y mete agua con los alimentos y con todo, viene todo junto, porque no puede diferenciar el agua del compuesto sólido. Entonces, el agua le sirve para pasar a través de las branquias, porque las branquias van a ser el medio, obviamente, a través de contracorriente, de la respiración, obtención de oxígeno, y las branquias entonces van a liberar ese mismo contenido de agua y van a tratar de retener algunos solutos de forma activa, ¿sí? Hay células especializadas en las branquias que retienen solutos, porque si no se diluyen en un medio tan hipotónico. Entonces, el pez boquea y el agua le sirve para obtener sus alimentos y para sacar el agua por la branquia y respirar. Pero la misma branquia retiene o trata de retener algo de las sales. Pero aún así esto no le alcanza al pez. Entonces, cuando llevo hacia la excreción del sistema excretor, libero una orina sumamente abundante en agua, o sea, una orina hipotónica. Eso quiere decir acá, el exceso de agua y solutos se excreta en orinas muy abundantes. Que sean muy abundantes quiere decir que tiene mucha cantidad de agua, o sea, es una orina hipotónica para tratar de compensar y no perder tantas sales. Entonces, el riñón del pez trabaja en eso, en tratar de retener solutos y liberar orinas hipotónicas. Lo cual no le cuesta mucho, porque en realidad el problema más grande de la liberación de desechos hacia el medio es concentrar las orinas, como le pasa al pez de agua salada y como nos pasa a nosotros, que no nos sobra agua, nos falta. Entonces, acá viene la dicotomía más grande y graciosa de que un pez viviendo en agua salada, aunque viva en el agua, corre con el riesgo de deshidratación de la misma forma que nosotros viviendo en ámbito terrestre. ¿Por qué? Porque sí, está bien, vive en agua, pero el agua es hipertónica. Entonces, el agua tiende a salir de su cuerpo, del compartimiento interno de la célula, del intersticio, hacia la sangre y perderse hacia el exterior, por las branquias o por la orina. Entonces acá tenemos tres mecanismos distintos, dependiendo del tipo de pez del cual se trate. Hay algunos peces cartilaginosos que toleran una mayor concentración de sales dentro de su sangre, llevándolas a ser un medio como más hipertónico y tratar de igualar con los fluidos. Tienen también igual un problema con la liberación, las orinas son más hipertónicas y trato de mantener el contenido, pero tolero un poquito más el medio. Dentro de esto, y muy parecido, hay un pez cartilaginoso que es el tiburón, que es una excepción, porque no solo aguanta concentración de sales del medio, sino que se vuelve isotónico con el agua de mar. O sea, el cuerpo del tiburón adentro no solo retiene muchas sales, sino que tiene una tolerancia enorme para el desecho nitrogenado tóxico que todos debemos liberar, pero que el tiburón lo tolera en una concentración altísima, que es la urea. La urea, como vamos a ver ahora enseguida, es un compuesto nitrogenado secretado por el mismo cuerpo en la producción a partir del desecho nitrogenado principal, que es el amoníaco, y que yo tengo que liberar, o sea, el sistema excretor libera orina para tratar de liberar esa urea. Bueno, el tiburón
retiene urea, retiene sales, volviendo su medio interno isotónico. Entonces, claro, no corre el riesgo de deshidratarse porque el agua de sal que mete es tan salada como su propio cuerpo. Esto pasa en estas excepciones de algunos peces cartilaginosos, pero la mayoría de los peces óseos en su cuerpo, en su parte interna, son hipotónicos con respecto al agua de mar. Entonces, su principal problema es la pérdida de agua y la deshidratación. Y al revés que el pez de agua dulce, tiene que concentrarse en excretar el exceso de sales y retener agua. Y esto lo hace por dos mecanismos. Tienen células glandulares en las branquias que excretan de forma activa el exceso de sodio y de cloruro, y por otro lado liberan orinas sumamente hipertónicas, excretando también por una glándula de apoyo, digamos, excretor, que tiene concentración elevada de magnesio y sulfato. Hay un exceso de sal. Esta glándula rectal que tiene el tiburón también lo tienen estos peces óseos, nada más que claro, el tiburón libera sales por la glándula rectal, pero no tantos porque su mismo cuerpo interno es isotónico, entonces la orina no es tan hipertónica como la orina de un pez óseo, porque en realidad su cuerpo interno también es como hipertónico con respecto a las otras especies, entonces está más concentrado sus orinas. Fíjense en la imagen entonces, el pez de agua salada mete agua que tiene alta concentración de solutos, o sea que es hipertónica con respecto al medio interno de él, y tiene pérdida de agua por ósmosis, entonces las glándulas que están en las branquias, estas que estábamos nombrando recién, estas glándulas especializadas, liberan exceso de cloruro de sodio. Así como el pez de agua dulce retenía sales por las branquias, por eso la flecha está como ingresando, acá libero o excreto de forma activa el exceso de sales. Y después, obviamente, la urea y otras sales van a ir por la orina, lo que pasa es que voy a tratar de concentrarlas y liberar poca agua, o sea, orinas escasas y muy hipertónicas, lo contrario a lo que sucede justamente con el pez de agua dulce. Y bueno, acá en esta imagen no está, pero no se olviden de esto, la glándula que puede apoyar, incluso la glándula rectal que vimos acá, que tiene excreción externa de magnesio y de sulfato. Lo que pasa es que no se la han puesto acá porque en realidad está integrada esta glándula y se termina liberando por orina. Entonces, libero el exceso de sales por orina y también por las branquias. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O hay alguna duda? Sí, profe. Bueno, veamos qué pasa en el medio terrestre, que es nuestro medio. En el medio terrestre siempre el estrés y el problema más grande es que tengo poco acceso al agua. Hay tres formas de incorporar agua al cuerpo. Esas tres formas son, o bebo agua directamente como agua o como cualquier líquido, ¿sí? Por eso dice bebiendo líquidos, ¿sí? No se confundan las estrategias. Bebiendo líquidos es metiendo directamente un líquido. Comiendo alimentos que tienen agua contenida, no que van a producir agua, que tienen agua contenida. Por ejemplo, la fruta es un alimento que tiene gran cantidad, o sea, por ahí del 80 al 95% de su peso es agua, más algunas que están muy cargados de agua y tienen más incluso de ese peso, como, no sé, comerse una sandía o un tomate, que tienen mucha cantidad de agua. Entonces, a través del mismo alimento, incorporo otros nutrientes orgánicos, inorgánicos, que ya hemos visto, pero también meto agua. Y por último, la obtención del agua a través de reacciones metabólicas, o sea, degradando un compuesto orgánico, ¿cuánta agua me da al degradarlo? ¿Por qué me da agua? Y porque ya sabemos que la oxidación de un compuesto orgánico, la oxidación completa, si yo tengo oxígeno disponible, me da dióxido de carbono y agua. Entonces, yo puedo tomar agua directamente como agua, puedo obtenerlo del alimento como agua, pero ese alimento también tiene, por ejemplo, compuestos orgánicos, azúcares, lípidos, proteínas. El azúcar, lípido y proteína, por más de que es un compuesto sólido, cuando se oxida, da como resultado agua metabólica. Hay un contenido, este contenido que están viendo acá, que en realidad nosotros ya lo vimos en regulación térmica, porque solo si leyeron bien el apunte de clase, porque en regulación térmica, que está muy relacionado con esto, porque la regulación
térmica también depende mucho del equilibrio hídrico, porque vimos que el primer medio para perder, digamos, calor es la evaporación, entonces también tiene mucho que ver con el balance hídrico, la excreción de sustancias y la regulación térmica, dependen mucho del agua corporal. En el cuadernillo de regulación térmica no salía esta variable, pero nosotros sí se lo agregamos en el apunte de clase porque en realidad es un contenido que tienen que saber nada más que lo veíamos en esta unidad, entonces, para que integrarles un contenido que íbamos a repasar en esta unidad, les decía la cantidad de agua metabólica que yo puedo obtener al degradar determinados compuestos. ¿Por qué era importante esto? Porque en regulación térmica habíamos visto animales que están muy estresados por falta de agua, o sea, tienen estrés hídrico, como los animales de desierto. ¿Qué hacen? Y eligen alguna dieta que tenga mucho contenido de lípidos. ¿Y por qué sucedía esto? ¿O por qué un camello tiene una gran joroba de grasa, aparte que es un aislante térmico? Porque es el compuesto orgánico que más cantidad de agua metabólica me da. ¿Sí? O sea, yo lo degrado y obtengo otros compuestos alrededor para obtener un porcentaje en agua. O sea, que obtengo también materia que lo rodea, si no, no tendría forma de que un gramo de lípido me dé 1,1 gramo de agua. ¿Cómo transformo una materia de 1 gramo en 1,1? Es porque dentro del proceso de degradación, obviamente, también interfieren otros compuestos y se liberan otros desechos, como el dióxido de carbono, u otros compuestos intermediarios. Acuérdense que las proteínas liberan mucha cantidad de la degradación de sus compuestos de amoníaco, que solo libera una proteína, que no libera un glúcido o un lípido, y encima es el principal compuesto que voy a liberar acá por la orina, ¿sí? O sea, el compuesto nitrogenado. Entonces, si yo tengo estrés hídrico, o sea, poco acceso al agua, ¿qué hago principalmente? Y uno de los mecanismos compensatorios es una dieta cargada de lípidos. ¿Por qué? Porque es el que me da más agua metabólica. Entonces, un camello que tiene poco acceso al agua y bueno, la ahorra, trata de consumir la menor cantidad posible, recicla agua, por ejemplo, una de estas reducciones es de la respiración, es por la extensión de la nariz o la forma de la nariz. Vieron que los camellos tienen una forma de nariz que hace que el agua que yo pierdo por expiración, que acá nosotros tenemos como los agujeros recién comunicados hacia el exterior y nuestro aire es húmedo, el camello, esa forma de la nariz hace que cuando están expirando, es como que ese mismo agua la vuelvan a recuperar como un mecanismo de enfriamiento y no la pierden directamente al medio, porque lo utilizan como medio de estrategia para compensar la temperatura, pero también de reciclaje de agua. También liberan orinas altamente hipertónicas, tratan de no liberar agua por las heces, buscar alimentos que estén cargados de agua, pero si no tengo ninguno, igual, una dieta cargada en lípidos. Por eso las ratas de campo, de desierto, perdón, que no tienen acceso al agua y que son chiquititas y no pueden llevar una masa de lípidos como lo lleva el camello, que tiene una joroba de grasa, ¿qué elige? Y elige semillas que tengan gran contenido de grasa, o sea, de aceites, porque las grasas poliinsaturadas en los vegetales están como aceite, que tenga gran cantidad de aceite, entonces, bueno, no lo puedo reservar en el cuerpo, pero reservo un alimento que tiene grasa. Porque está bien, no tiene agua adentro esa semilla, y no puedo obtener agua directamente. Entonces, bueno, por lo menos lo saco del agua metabólica y obtengo del alimento que tiene más cantidad de agua metabólica almacenada. No vamos a ver ejemplos de todos los organismos, pero sí, obviamente, la compensación del balance hídrico en el ser humano, que estamos en el ámbito, en el medio terrestre, y siempre este balance hídrico tiene que estar compensado. Lo que nosotros metemos en el día tiene que ser expulsado en el mismo día. O sea que yo compenso para mantener ese equilibrio hídrico y todo el agua que meto de alguna forma sale. Lo que pasa que obviamente el método de ingreso no es el mismo que de salida. Acá tienen un ejemplo, por favor no lo tomen como regla general y absoluta, porque a ver, yo acá estoy sentada dando clases toda la mañana, me bajo 2 termos de mate y me tomé 3 litros de agua y bueno, obviamente, ¿cómo voy a tener una compensación de 2,55 litros por día si en realidad tomé mucho más? Entonces, tomo más agua, obviamente excreto más, pero en promedio general, en esos 2,5 litros más o menos que toma como referencia el libro de Curtis para darle un ejemplo, dentro de estas 3 variables que vimos recién, beber agua directamente o líquidos, comer comida que tenga contenido lípidos y además el agua metabólica, tienen este orden de compensación generalmente
de acuerdo al metabolismo en promedio de todo el Homo sapiens, o sea, del hombre. Generalmente nuestra máxima cantidad de agua ingresa con las bebidas. En segundo lugar, el agua que está contenida en la comida, y la oxidación de nutrientes o agua metabólica en tercer lugar. Esto, obviamente, va a aumentar si el egreso aumenta. El egreso se clasifica. El principal fenómeno de excreción de agua es la orina. ¿Por qué? Yo más o menos en promedio un ser humano orina 1,5 litros de orina por día, porque es lo que se necesita para arrastrar los desechos que tenemos en el cuerpo. El límite inferior es medio litro. Se calcula que un ser humano que no tiene medio litro para excretar en la orina no alcanza a barrer toda la urea de la sangre, la acumula como desecho tóxico y empieza a tener problemas conforme a ello. Si una persona tiene un problema renal y no puede excretar el contenido de desechos que tiene en ese medio litro, digamos, como mínimo, pasa a diálisis. O sea, yo tengo que dializarlo y hacer artificialmente un laburo que no está haciendo el riñón. En una persona normal, ese trabajo se hace normalmente, se barren los desechos nitrogenados y necesito más o menos 1,5 litros para expulsarlo hacia el exterior. ¿Cuáles son los otros métodos de liberación de toxinas y que también pierden agua por distintos mecanismos? Y, por ejemplo, el mecanismo de expiración y de perspiración de la piel, que me hace perder el segundo volumen, casi 1 litro diario. Ojo con esto, porque en la unidad de regulación térmica que les hablaba de la pérdida de agua para regular la temperatura, les juntaba el sudor con la piel, con la perspiración, entonces les daba un parámetro más grande y no 50 mililitros. Les hablaba de 200 o 300 mililitros porque me hablaba también de la perspiración, que es la pérdida de agua por la piel. El sudor es lo que se pierde solo por glándulas sudorípadas. Nosotros no tenemos glándulas sudorípadas en todo el cuerpo. Tenemos más concentración, por ejemplo, en la palma de la mano, en la planta del pie, en las axilas, en las rodillas, pero en otros lugares donde hay menos. Sin embargo, la piel sí perspira a través de todos sus poros, que significa la pérdida de agua que yo tengo constantemente, y generalmente en un día de calor voy a perspirar más, porque es un mecanismo también de evaporación y me sirve. Incluso la expiración, el aire que expiro, que es húmedo, también me sirve como mecanismo de regulación térmica, entonces también me va a servir para perder esa cantidad de calor. En heces, acá en esta unidad me dicen promedio 100 mililitros, creo que en digestivo les decía de 100 a 200 mililitros, así que más o menos coincide la pérdida de agua a través de las heces, pero lo importante es que esto se compensa dependiendo obviamente del ingreso y dependiendo de la regulación térmica. Como en el verano nosotros tendemos a transpirar más para perder más calor, hay más agua que se pierde por sudor y por piel, entonces el ingreso tiende a ser mayor y por eso el cuerpo está más estimulado a comer líquidos o alimentos como frutas en el verano, porque estoy estimulando la sed y todo el tiempo ingresando agua, porque como mecanismo de regulación térmica aumenta también la cantidad de agua que se egresa. Entonces, necesariamente tengo que ingresar más para mantener ese equilibrio. Si no mantengo en ese equilibrio, puedo tener un desbalance y la pérdida puede superar la ganancia o la ganancia puede superar la pérdida. Si la pérdida de agua supera la ganancia, me encuentro con un cuadro de deshidratación, en el cual se incrementa la concentración de solutos dentro de las células o en el líquido extracelular y hace que las células se deshidraten y se puedan morir. Entonces, tengo que reponer, obviamente, el agua que estoy perdiendo si estoy alcanzando esa deshidratación. En una que no es extrema, bueno, repongo tomando agua, pero a ver, si tengo, por ejemplo, una diarrea muy profusa como en el cólera que habíamos visto, que pierdo mucha cantidad de agua y sales, bueno, la persona está tan deshidratada que le tengo que meter un suero endovenoso. Si tengo una hemorragia, también, además de todo el quilombo que voy a tener por perder sangre, también voy a sufrir una deshidratación porque tengo menos agua. Entonces, depende cuál sea el motivo de la pérdida. Cuando la ganancia de agua supera a la pérdida que yo tengo, se acumula el agua en el líquido intersticial generando un edema. Y esto muchas veces pasa cuando yo retengo sales por determinado fenómeno. Si tengo, por ejemplo, estoy consumiendo glucocorticoides para el tratamiento de alguna inflamación, el corticoide, como el cortisol, retiene agua en los tejidos, en el intersticio, o tengo alguna enfermedad renal
que no me permite filtrar correctamente, entonces queda más acumulado estos iones y se pasa el agua también al medio intersticial. O si yo tengo pérdida de proteínas plasmáticas por inanición, como hemos visto el ejemplo en digestivo de una persona desnutrida, entonces al tener poca cantidad de proteínas plasmáticas, pues no las puedo producir, es como que aparece la sangre más hipotónica, entonces la sangre le hace viajar el agua al intersticio y genera este edema, esta retención de agua que puede entrar a las células y las puede hacer explotar. Cualquiera de los dos es malo, chicos. O sea, si a mí me falta agua en las células y se deshidratan, se mueren. Y si hay exceso de agua y las mete, las revienta y también se mueren. O sea, por eso tengo que mantener el equilibrio. No es bueno ni tener de más, ni tener de menos de lo que yo necesito para mantener justamente el equilibrio hídrico. Siempre el ingreso, como dijimos, va a requerir desde el ingreso a través del sistema digestivo, que es en donde vienen los, el agua que yo bebo, esperen que perdí la imagen, el agua que yo bebo y el agua que yo como en los alimentos. O sea, de estos dos parámetros es importante la vía que yo voy a hacer a través del sistema digestivo, porque obviamente este pasaje desde el agua metabólica no requiere ser hecho desde el intestino mismo. O sea, si yo digo agua metabólica, por ejemplo, puedo degradar una glucosa que tengo en la circulación, entonces va a ser directamente desde ese compartimiento intersticial o hacia las células. Pero siempre hay un pasaje, como vimos al principio, desde los órganos digestivos para que pase y llegue a la sangre, desde la sangre al intersticio, desde el intersticio hacia la célula, y así volver y equipararlo. Fíjense que en esta gráfica, que es otra gráfica de Curtis de sexta edición, tienen un promedio de absorción de 2.300 mililitros de agua por día, en vez de ponerles 2.550 como tenían el otro, entonces les habla de otro ejemplo. Ven acá en la piel me dice 500 mililitros y los pulmones 400. Entonces, esto igual sumado me daría los 900 mililitros que me decía la otra gráfica, retorno desde la linfa para recuperar la sangre, pérdida o acumulación en el intersticio y todo el pasaje hacia la célula. Es otra forma de graficarlo, pero responde al mismo esquemita que teníamos recién. Por último, ¿cuáles son estas sustancias que el organismo excreta para mantener este medio químico estable? Ya vimos la regulación hídrica. Bueno, ¿qué pasa con las sustancias? Los sistemas excretores tienden a mantener este balance hídrico que estábamos nombrando, a excretar los desechos que no me sirven, pero a regular la concentración de iones y compuestos químicos para mantener la osmolaridad. Entonces, un sistema excretor cumple las tres funciones. Mantengo el equilibrio de iones, mantengo el equilibrio de agua y por otro lado, compenso esos dos para poder excretar el desecho metabólico. ¿Cuáles son esos principales productos metabólicos de desecho? O sea, ¿cuáles son las sustancias que yo debo excretar hacia el exterior? Y bueno, primero que nada el dióxido de carbono, que es producto de todos los compuestos orgánicos y ya lo vimos en respiratorio. ¿Sí? El dióxido de carbono difunde como dióxido de carbono por la vía respiratoria y si se transforma después en ácido carbónico y genera bicarbonato y protón, bueno, va a entrar dentro de los desechos que se van a liberar por orina. Pero este es el principal desecho. Y el segundo, en cantidad, digo, es el amoníaco. El amoníaco es un compuesto nitrogenado que viene producto de la degradación de las proteínas, porque el glúcido y el lípido no tienen nitrógeno. ¿Y qué pasa con ese amoníaco? Ese amoníaco viene de la oxidación de los aminoácidos que ya no me sirven, de las cadenas proteicas, y al oxidarse obtengo amoníaco y un compuesto, un esqueleto carbonado que puedo reutilizar o seguir degradando. Pero ¿qué pasa con este amoníaco? Este amoníaco es sumamente tóxico y lo tengo que liberar. Entonces, ¿cómo lo liberamos nosotros? Como urea. Pero evolutivamente existen distintos mecanismos para excretar este amoníaco. El pez de agua dulce, no el de agua salada, el de agua dulce, la mayoría de ellos, los invertebrados acuáticos, ¿sí? Y algunos invertebrados terrestres, pero bastante sencillos en su metabolismo y que tienen igual un cuerpo de agua cerca, pueden liberar directamente el amoníaco al exterior porque necesitan una gran cantidad para ser excretado. O sea, ustedes siempre analicen la toxicidad. Vieron que, por ejemplo, si yo tomo lavandina, es sumamente tóxico. Sin embargo, una de las formas de potabilizar el agua es echarle 2 gotas de lavandina o de hipoclorito de sodio
por cada 1 litro de agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si está muy diluido, disminuyo la toxicidad para el organismo y puedo excretarlo. Bueno, con el amoníaco pasa lo mismo. Si yo soy un organismo que tiene mucha agua para desperdiciar y liberar al exterior, ni me preocupo por hacer otro compuesto menos tóxico. Directamente el amoníaco lo libero hacia el exterior. Claro, el que vive en agua dulce, habíamos dicho que vivía en un medio hipotónico. Uno de los problemas que tiene es que se les mete el agua en las células y lo diluyen, así que obviamente que tiene agua para arriba para excretar. Entonces ese animal ni se va a preocupar por transformar el amoníaco en un compuesto menos tóxico y lo va a liberar al exterior directamente como amoníaco con gran cantidad de agua. Pero hay otras especies en donde, por ser terrestres o tener otras conductas u otros hábitos, necesitan liberar un desecho nitrogenado que no me haga perder tanta agua corporal por día. La urea es el que necesita de forma moderada cantidad de agua. Hay otros que necesitan ahorrar más cantidad de agua todavía y requieren muy poquita cantidad de agua, entonces producen un compuesto que gasta más energía producirlo, pero me hace ahorrar más agua. Esto es lo que pasa en los insectos, en los reptiles terrestres y en las aves. El fundamento principal de insectos y de aves es que necesitan ahorrar, o sea, en su medio corporal, el peso para el vuelo. La mayoría de los insectos vuelan y la mayoría de las aves también. Entonces, tienen que viajar ligeros de equipaje y tratan de liberar todo lo que tenga mucho contenido en peso. Entonces, no pueden andar acumulando un montón de agua. Viven como con el agua necesaria y también acumulan la menor cantidad de agua para que el desecho que estén expulsando no arrastre tanta cantidad de agua, pero no necesiten guardarla en el cuerpo para ser liberado. Entonces, es como que no hay una orina, sino que es un desecho tóxico que se llama cristal de ácido úrico, son sales que se unen después con otro medio para ser expulsado, pero no orinan orina en sí. Cuando yo digo me meó un pájaro, no sé si nos está meando, cagando, eyaculando, lo que fuera, porque en realidad va todo el contenido en el mismo medio. Pero sí es verdad que la cloaca de un pájaro tiene la mayor contenido de ese agua que yo veo ahí, es del mismo nutriente que quedó en el sistema digestivo, porque la glándula que libera este ácido úrico como cristales se mezcla con el contenido digestivo. Pero en realidad lo que sería orina es sólida, porque es un cristal de ácido úrico. Aparece como una pasta semisólida porque se mezcla con todo el contenido del intestino. En la mayoría de los peces de agua salada, o sea, marinos, como por ejemplo los tiburones, los ciclostomos, los anfibios y los mamíferos, aparece este compuesto, que es un compuesto nitrogenado producido por el hígado, que se llama urea. La urea se sintetiza a partir del amoníaco por el hígado, liberada a la sangre, y la urea después llega al riñón para ser excretada aproximadamente el 50% del que llega ahí. Y uno dice, ¿y el otro 50% por qué miércoles se queda en el cuerpo? Ya lo vamos a entender mañana en la formación de la orina. Yo necesito mantener una osmolaridad y esa osmolaridad también se mantiene gracias a este desecho nitrogenado. Entonces se va excretando un porcentaje con la orina por día. Si excretara el 100% de lo que se produce, perdería muchísima agua y me deshidrataría. Por eso se utiliza una cantidad moderada de agua y se mantiene un nivel de osmolaridad que varía en el riñón, ¿sí? En la corteza con respecto a la médula, y hace que se libere una cantidad y no todo. Esto ya puntualmente lo vamos a ver ni siquiera en los mamíferos, sino puntualmente en nosotros, en el Homo sapiens, y lo vemos mañana en la formación de orina y en el órgano, en el sistema excretor solo del ser humano. Con esto terminamos la clase de hoy, chicos. ¿Alguna duda? No, profe, por ahora no. Bueno, dejamos entonces excretor hasta acá. Miren, mañana